Y a veces nos sucede eso. Queremos cargar cosas que a nosotros no nos corresponde, porque Dios dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entrega el problema al Señor. Entrega la situación al Señor. Entrega tus hijos al Señor. Entrega tu dificultad al Señor, y Él te dará descanso en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por darnos el privilegio, la oportunidad de poder estar delante de ti. A ti venimos, Rey de Gloria. Presentamos nuestras vidas delante de tu presencia. Honramos tu nombre, Señor, y te alabamos. Gracias, amado Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Gracias, eterno Dios, por tu grandeza, tu poder. Y bendecimos y oramos por las vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Bendíceles y llénales, Padre. Te lo suplicamos, eterno Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, Isaías 41, verso 9 y verso 10 dice así la palabra del Señor. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, ojo lo que nos dice el Señor: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Esta es una promesa, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero que quede claro bien ese verso 10 en nuestros corazones. Léalo nuevamente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablar sobre el tema: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas. Cuando nosotros miramos la palabra de Isaías, capítulo 40, 39, capítulo 40, vemos un cumplimiento en el capítulo 41, que Dios le habla al pueblo de Israel porque es llevado cautivo por 70 años. Pero Él les da una promesa, y esa promesa se cumple después de que el pueblo de Israel llega nuevamente a su tierra, sale del exilio. Entonces, cuando nosotros miramos, encontramos en la palabra una promesa que no solamente fue para el pueblo de Israel, sino una promesa para nosotros, los hijos de Dios. También está para su iglesia. Y Dios dice: no temas. Cuando leemos el verso 9, dice que Dios nos hizo sus siervos, nos escogió como siervos. Pero hay algo que me impacta cuando miramos el verso 10. Nos damos cuenta que empieza diciendo el Señor: no temas, no temas. No importa lo que pases, no importa lo que va a venir, no importa lo que esté por venir. Simplemente dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor. La Biblia dice en primera de Juan 4:18, dice que el verdadero amor echa fuera todo el temor. En sí, Dios nos da las fuerzas, nos da la sabiduría para poder vencer el temor. ¿Por qué? Porque el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo.
¿Y cuántas veces de pronto hemos sentido temor en algún momento de nuestras vidas? De pronto temor que alcemos un proyecto y no pase. De pronto temor que vamos, toquemos una puerta y esa no se abre. Eso es normal, de pronto uno sentir el temor, pero tenemos que acordarnos que Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo voy contigo, dice el Señor. Y eso es lo que a veces como iglesia se nos olvida, que Dios está con nosotros en todo momento. Y está presente en todo momento. Ahora, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Una de las fases del enemigo es poner temor en el corazón del hombre o en la vida de la persona. Una cosa es que tú tengas, la iglesia tengamos temor de Dios, temor a fallarle, temor a hacer lo malo, temor a rebelarnos. Y otra cosa es que el enemigo ponga temor. Hay personas de pronto que tienen miedo, de pronto dicen: yo temo morir. De pronto eso viene del enemigo, porque tenemos temor. Pero siempre recuerda que Dios está contigo. Y dice ahí: no desmayes, porque yo soy ¿qué? Tu Dios, que siempre te esfuerzo, que siempre te sustento, dice. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Pero yo quiero enfocarme en la parte B. Encuentro dos palabras aquí. Dos veces la palabra siempre. Siempre. Dice ahí: siempre te sustentaré, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo me voy a enfocar en esas dos palabras: siempre. Escuche, cuando le hable el siempre de Dios, usted ya sabe de quién es. El siempre de Dios está aquí con nosotros hoy. Porque Él dijo: siempre que ¿qué? Te ayudaré y siempre te sustentaré. Entonces me voy a enfocar en esas dos palabras: siempre. Amén. ¿Estamos, iglesia? La palabra siempre debemos tenerla en cuenta en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Porque hay razones que cuando nosotros estamos alegres, siempre Dios está ahí. Cuando nosotros estamos tristes, el siempre de Dios está ahí también. O sea, estemos alegres, Dios está siempre ahí con nosotros. Estemos pasando momentos difíciles, Dios siempre está ahí con nosotros. Él está ahí siempre, siempre. ¿Siempre qué? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y la palabra siempre está hablando de ¿qué está hablando siempre? Esa palabra siempre está hablando de una continuidad, de una permanente. Dice que siempre, siempre. Es como cuando usted está con alguien, con una persona, llámese familia, y usted le dice en los momentos difíciles o en los momentos buenos, le dice: recuerde que siempre voy a estar contigo, le dice. Y esta palabra a veces la decimos cuando somos niños, ¿no? La repetimos. El problema es que a veces variamos cuando vamos creciendo. Cuando uno está niño, ¿qué le dice a mamá? Mamá, yo nunca te voy a dejar. Yo voy a estar siempre contigo, mamá. Yo voy a trabajar y te voy a ayudar, mamá. ¿Sí? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Uno de hijo le dice: papá, cuenta conmigo, yo voy a estar contigo. Pero cuando uno crece y llega a una cierta edad, ya ese siempre humano, estoy hablando del siempre humano, el siempre humano ya se pierde. Ya el pajarito o la ave levanta alas y se va.
Pero es como cuando tú estás enfermo y ya alguien te dice en casa o alguien te dice, no temas, no temas, ánimo, yo siempre voy a estar ahí. Esa palabra siempre está hablando de una continuidad, de una palabra permanente, que decir siempre permanente voy a estar a tu lado. Es como cuando uno se casa, ¿qué hace? ¿Qué le dice? Promete amar a su amada y él dice sí, en la vida y en la muerte. Y ella dice en la riqueza, pero no en la pobreza. Y a veces pasa eso, ¿sí o no? Entonces, cuando hay dinero, todo marcha bien. Pero cuando no hay dinero, ya no hay siempre. Ese siempre humano cambia en el corazón del hombre. Pero yo no te quiero hablar de ese siempre humano, sino del siempre de Dios. De la importancia de lo que es Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué habla? De una permanencia, de ser permanente. Mateo, no pierdas Isaías, por favor. Mateo capítulo 28, vemos la característica divina de Dios, que es el siempre. Mateo capítulo 28 vemos la característica divina de Dios, que es el siempre de Dios ahí. ¿Qué dice Mateo 28, verso 20? Dice así: y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué dice? Siempre voy a estar ¿con qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Aquí vemos un siempre de Dios. Él va a estar con nosotros. Él prometió que estaría con nosotros. Es una promesa para su iglesia. Es una promesa para su amada. Que siempre estaría ¿qué? Con nosotros. Siempre Dios, el siempre de Dios nos sostiene. El siempre de Dios nos levanta. El siempre de Dios nos guarda. El siempre de Dios nos socorre. El siempre de Dios nos defiende. El siempre de Dios nos da fuerzas. El siempre de Dios nos anima. Ahí está Él, siempre de Dios. Siempre de Dios. Usted no está solo. El problema es que muchas veces en los momentos más difíciles de nuestras vidas pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Siempre Dios está contigo. Siempre Dios te va a ayudar. Aún en ese problema, siempre, el siempre de Dios me hace sentirme seguro de que Él está ahí a mi lado. Y por eso te dije, me centro en esas dos partes, el siempre. Porque como iglesia, en el momento difícil, en el momento de las pruebas, en el momento de las circunstancias, se nos olvidó que siempre Dios estará ahí. Siempre estará ahí, fortaleciéndonos, dándonos fuerzas, porque es una promesa de parte de Dios para nosotros. Es una promesa, iglesia. Y créame que a veces dudamos de la presencia de Dios y ha entrado la duda en nuestras vidas. De pronto, un plan del enemigo es traer duda en tu vida, duda hacia Dios, duda de que en el momento de la prueba estás solo. Pero cuando la palabra te dice, no temas, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Durante nuestra vida que estemos en la tierra, escucha bien esto. En el transcurso vivir de nuestra vida aquí en la tierra, tendremos momentos difíciles, tendremos momentos duros, tendremos momentos donde nosotros, de pronto algunos han querido tirar la toalla y han dicho ya no vale más la pena. ¿Para qué seguir? A veces Satanás le mete en la mente
Alguien me dijo en estos días atrás, me dijo: pastor, le dije, ¿por qué no has vuelto? Dijo: pastor, no vale la pena seguir orando. Mi esposo no cambia. Él es el mismo, siempre me maltrata. Dijo: por eso no he vuelto a la iglesia. Y yo le dije: por lo contrario, debes de entender que en el momento más difícil, más crucial de tu vida, cuando el mundo te golpee, cuando las tormentas azoten tu barca, es cuando más debes entender que Dios siempre ha estado a tu lado. Dios siempre estará ahí. Y a veces me dice, yo le dije a esta persona: no tienes que volver a la iglesia, vuelve a buscar a Dios y confía en Él, que a pesar del dolor de tu corazón, a pesar de tus lágrimas que hayas derramado por causa del hombre, por las heridas que causó el hombre en tu vida, le dije, siempre Dios ha estado fortaleciéndote ahí. Le dije: si tú no hubiera estado Dios ahí, no estarías hablando hoy conmigo acá de decir que no has vuelto a la iglesia por tal motivo. Siempre Dios, iglesia, es ahí. Estemos bien, está ahí. Momentos difíciles, está ahí. Estemos en las tormentas, Dios está ahí. Tu barca se está llenando de agua, Dios te da la sabiduría para poder sacar el agua dentro de la barca, porque Él está siempre ahí. Dale ese aplauso al Rey. Dice ahí: siempre nos ayuda. Es como cuando tú estás, ese siempre nos ayuda. Es como cuando tú estás, yo no sé si te has encontrado en algún momento de tu vida con algo que tú no puedes. De pronto estás moviendo algo, vamos a hablar de algo de fuerza o de otra cosa. De pronto resulta que estás moviendo algo de fuerza y tú estás haciendo tanta fuerza que tú no puedes. Pero de repente llega alguien y te ayuda a levantar la fuerza o a empujar lo que tú estás empujando. ¿Y qué dices tú? Gracias, Dios. Y le dice a la persona, escuche esto, le dice usted a la persona: gracias, créame que sin tu ayuda yo no lo hubiera logrado. Y hay momentos que se nos van las fuerzas. Hay momentos donde realmente ya no logramos lo que queremos. Hay momentos donde nuestro corazón tiende a desfallecer, porque a veces hay momentos que no lo logramos. Pero cuando alguien llega, ese siempre de Dios, Él nos ayuda. Y cuando Él dice que nos ayuda, es cuando Él toma lo que nosotros no podemos, Él lo toma y lo lleva por nosotros. Esa carga, por eso dice la Biblia: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo, dice, os haré descansar. Dice: echad sobre mí vuestras ¿qué? Cargas. O sea, Él en el momento difícil, Él toma tu carga, Él toma tu problema, Él toma esa tormenta, y en Él hay paz. Cuando Él toma nuestra carga, las tormentas se disipan, el problema se va. ¿Y quién es el que nos ayuda? Solamente Él. Y por eso dice: Él nos ayuda. Y cuando Él nos ayuda, Él lleva nuestra carga. El problema es entender que Él está ahí siempre en el momento más difícil de tu vida. Siempre está Dios ahí contigo. Siempre estará ahí. El siempre de Dios te ayudará. El siempre de Dios te dará fuerzas. ¿Qué dice Isaías 40? Por favor, ahí atrásito una hoja. Ahí míralo ahí. Isaías 40, 29. Cuando tú no tienes fuerzas, Él da fuerzas. Mira lo que dice Isaías 40, 29.
Él da fuerzas, ¿a quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pregunto, ¿no te has sentido cansado alguna vez? ¿No te has sentido con ganas de botar todo y de dejar todo y desaparecerse uno? Muchas veces dice, esta vaina ya no tiene salida. Esta vaina, entre más oro, no veo las cosas. Pero déjame decirte de parte de Dios, no abandones tu barca. Sigue remando, porque el que está contigo te pasará al otro lado seguro. Te pasará seguro. Las tormentas no golpearán tu vida, tu casa. Golpearán, pero no te herirán, porque Dios está contigo siempre. Hay fuerzas donde se acaban. Y yo siempre he dicho así, muchas veces Dios permite que nuestras fuerzas se agoten, se debiliten. ¿Para qué? Para empezar las fuerzas de Él. Porque a veces nosotros somos expertos en ayudarle. Señor, entrégame esta carga. No, yo puedo todavía. Yo puedo todavía. Yo a ustedes les he contado una historia de un anciano de edad. Se la voy a volver a contar porque se me va a olvidar. Resulta que un día había un campesino, un ancianito. Y ese anciano salía, cogía de la finca y se iba al pueblo. Cogía lo que la finca daba, plátanos, lo que echaba ahí. Y él salía a la ciudad, vendía y compraba la remesa. Y siempre el camino era largo. Entonces compró y se echó su costal al hombro y se fue caminando lentamente de la ciudad hacia el campo. Transcurso del tiempo, caminar él, pasó un señor de un carro. Y pasó, y cuando el señor lo mira por el retrovisor, dice: qué pesar con ese anciano, qué pesar con ese señor. Va cargado, va pesado. Y entonces, ¿qué hace el señor? El conductor retrocede el carro y se vuelve. Y lo mira y le dice: hey, anciano, ¿para dónde va? Y le dice: no, yo voy acá a tal parte. Y le dice: no, eso está lejos, súbase. No, yo puedo, súbase. Y el Señor se sube. Míreme la historia, que a veces pasa eso con nosotros. El Señor se sube, pone su costal ahí, y cuando ya está en el carro, toma nuevamente el costal y lo carga y se agarra del carro. El conductor, metros más adelante, se da cuenta y lo queda mirando por el retrovisor y dice: qué anciano pa' bruto. Lo recojo para que descanse y aún sigue todavía con las cargas. Dios dice que Él da fuerzas al cansado. Dice: echa sobre mí tus cargas. A veces el Señor le dice: dame tu problema, hija. No, yo todavía puedo. Que lo arreglo para que vea. Dame tu problema, hija. No, yo todavía puedo, dice. Y ahí con ese problema, y el Señor queriéndonos ayudar. Y a veces nos sucede eso, queremos cargar cosas que a nosotros no nos corresponde, porque Dios dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entrega el problema al Señor, entrega la situación al Señor, entrega tus hijos al Señor, entrega tu dificultad al Señor, y Él te dará descanso en tu vida. Él te dará descanso. Dale ese aplauso al Rey. Dice: Él da fuerzas al cansado, da fuerzas al débil, hace lo que nosotros no podemos hacer. Eso lo hace Él. Hace lo que no podemos hacer nosotros. A veces somos como tercos nosotros a veces. Y eso es Dios. A veces Él permite que se vayan las fuerzas en uno, que nos cansemos, para que entendamos que en las fuerzas humanas no lograremos nada, ni cambiaremos a nadie.
Solo en las fuerzas y en el siempre de Dios es el que hay respuesta para nuestra situación. El siempre de Dios está ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos. A veces en el momento difícil, en el momento del dolor, en el momento del problema, en el momento de la circunstancia, no vemos que Dios está obrando. Parecemos que estamos solos. Parecemos que Dios nos abandonó. Parecemos que Dios se olvidó de nuestra causa. Pero no. ¿Por qué? Porque en el momento del problema, en el momento de la ansiedad, a veces no vemos. Alguien decía en la lectura, cuando nosotros estamos en una prueba, a veces escuchamos dos voces y la primer voz que escuchamos es la de Satanás, que te dice: tú no puedes, tú eres una fracasada, mira, tu hogar no tiene arreglo, mira el problema en el que estás. ¿Por qué? Porque a veces en el momento difícil, en vez de oír la voz de Dios y en vez de entender que el siempre de Dios está ahí, escuchamos la voz del enemigo. Tenemos que aprender a entender que dijo el Señor: yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y vamos a ver dos ejemplos. Resulta que la Biblia habla de que se levanta el rey Nabucodonosor. Creo que la historia la conocen para no ahondar en ella. Y dice que el rey Nabucodonosor levanta una estatua que tenía aproximadamente 62 metros de altura y 6 metros de anchura. 32 y 6. Y resulta que el rey da un edicto. Y ese edicto era que ningún hombre sobre la tierra ahí podría o tenía o debía adorar a otro Dios, sino únicamente a la estatua que él levantó. Él. Y resulta que él da un edicto y dice que cualquiera persona que se encuentre adorando otro Dios que no sea la estatua de oro que él levantó. Imagínese esta estatua de oro, 62 metros de alto por 6 metros de ancho. Dice la Biblia que Dios rescató el siempre de Dios. Estuvo con estos varones, con este varón que se llama Daniel, con Sadrad, con Mesad y Abednego. Estuvo ahí. Ahí estaba él. El siempre de Dios estuvo ahí. Que nosotros tenemos que entender esto. Dice también que Daniel oró 3 veces. No se distraigan. Daniel ora 3 veces al Señor en el día. ¿Y cuál era el edicto que había dado el rey Nabucodonosor? Que nadie adorara a la estatua de Nabucodonosor. Arriba, por favor, Jairo. Lo que tenemos que ver. Pero mire que ahí, vaya a Daniel capítulo 6, por favor. Daniel capítulo 6. Está ahí enseguida de Ezequiel. Mira lo que pasó. Miremos Daniel capítulo 3, por favor, primero. Ya lo tienen ahí. Entonces, ¿qué hace el rey Nabucodonosor? Daniel 3:15. Y ponga cuidado ahí. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, Daniel 3:15, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento musical os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, dice, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios, dice, será aquel que os libre de mis manos? Dice ahí, Sadrach, Mesach, Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, dice. Mira el verso 17, cuando una persona entiende que el siempre de Dios va a estar ahí. He aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos le dicen: no lo haremos. Pero mira el verso 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, echaron a tres. Pero mire el siempre de Dios: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te defenderé, siempre pelearé por ti. Mire el verso 25. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante ¿al qué? Al Hijo de los dioses. Mira aquí siempre. No solamente los echaron al fuego, no solamente Dios permite que los echen al fuego, sino que Jesús se mete con ellos en el fuego. Con ellos estaba ahí. Y dice la Biblia que ningún cabello de su cabeza se quemó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que promete. Él dijo: yo siempre estaré contigo. Crea que Él estará con usted en cualquier circunstancia. Dale ese aplauso al Rey. Él estará ahí. Qué momento difícil estamos pasando. Y que a veces en el momento más difícil se nos olvida que Dios está siempre ahí. A veces Dios permite las pruebas. A veces Dios permite las tormentas. A veces Dios permite los huracanes. Pero usted no se ha dado cuenta que cuando viene un huracán en la tierra, eso hace un estrago, ¿sí o no? Arrastra con todo. Pero después de que pase la tormenta, ¿qué se ve? Dice: uy, esto está más bonito edificado. Vienen cosas nuevas. Y así mismo pasa en la vida espiritual. Cuando Dios permite algo, mire, estos tres varones no desconfiaron de que Dios estaba ahí con ellos, sino por lo contrario, ellos dijeron: sepa, oh rey, que no nos postraremos, y al Dios que continuamente servimos, Él nos librará de su mano, le dijo. Y dice la Biblia que Dios lo hizo. ¿Cumplió la promesa o no cumplió? Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 16. Estamos hablando del edicto que había dado Nabucodonosor. Cuando Daniel supo, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su recámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Se parece a nosotros, ¿sí o no? Que oramos 3 veces al día. Lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Dice el verso 21. Entonces el verso 16. Mira ya el verso 16, por favor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo. ¿Por qué cree que decía el Dios tuyo?
porque ya había visto el siempre de Dios en Sadrad, Mesad y Abednego. Él ya había visto. El enemigo ve cuando Dios para la tormenta en la que tú estás. Cuando Dios te saca de aquel problema, de aquella situación, y vuelve de pronto el mañana otra tormenta, Satanás sabe que Dios te va a sacar de ahí. Y mire lo que le dice ahí Daniel. El rey le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, el que te libre. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Se imaginan? A unos los echa al horno y a otros en la fosa de los leones. Yo me imagino esos leones hambrientos. Llegaba carne nueva, carne limpia. ¿Y qué cree? Carne fresca. ¿Y qué cree que pasó ahí? Dice que tan pronto echaron a Daniel en el pozo de los leones, vino el Señor, el siempre de Dios, y cerró la boca de los leones. Cerró la boca. ¿Sabe de qué sirvieron los leones para Daniel? De almohada para que Daniel descanse ahí. De almohada. Dios lo guardó a Daniel, porque el siempre de Dios va a estar ahí, ¿qué? Con nosotros. Ahí va a estar, ¿para qué? Para darnos fuerzas. Él nos va a sustentar. Él siempre está contigo, varón. Él siempre te ayuda. Te ayudó ayer, te ayudará mañana, te ayudó en el pasado y te ayudará en el futuro. Él siempre estará contigo. No estamos solos, iglesia. Entienda que no estamos solos. Él estará con nosotros. El problema es que cuando hay un problema, hay una adversidad, a veces quitamos nuestros ojos del que todo lo puede. Y a veces Dios permite esa tormenta en tu vida, en mi vida. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención hacia Él. Para decir: aquí estamos, vengan. Amén. También lo hizo, dice: siempre está contigo. Hoy te ayuda, mañana te ayuda, pasado te ayuda, y en el pasado también te ayudó. La palabra siempre habla de ¿qué? Yo les dije al principio, de una continuidad, de un presente. O sea, la palabra siempre quiere decir que Dios está continuamente conmigo en los momentos difíciles y en los momentos buenos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo cree, iglesia? Vamos a ver un ejemplo de que Dios siempre es continuo en nosotros. Vaya al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 1. Siempre te sustentaré. La palabra siempre habla de una ¿qué? Continuidad, que Él va a estar ahí con nosotros. Y a veces yo me encuentro con él y le digo: ¿y qué hace? ¿Cómo va? No, aquí solo. ¿Cómo así que solo? No, me toca irme sola a una cita, solo. ¿Cómo así que solo? Y le digo: o sea que el Señor no anda contigo, porque yo nunca ando solo. Conmigo anda Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea que andamos 4. Yo no estoy solo nunca. Usted tiene que entender que la continuidad de Dios estará siempre con usted. ¿Qué dice Josué capítulo 1, por favor? Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de ¿qué? Habla de una ¿qué? Continuidad. Habla de permanente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré
ni te desampararé. ¿Habla de qué? De una continuidad. No estamos solos, iglesia, y nunca nos dejará solos. Él estará con nosotros. Deuteronomio capítulo 31. Ahí atrás, ahí dé la vuelta a la hoja, no es más. Deuteronomio capítulo 31. Devuélvase ahí, de Josué ahí atrásito. Capítulo 31, verso 6, ¿qué dice? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va ¿qué? Contigo. No te dejará y no te desamparará. Habla de una continuidad. Habla de un permanente en nuestras vidas. Habla de que Él está conmigo en las buenas y en las malas. El problema somos nosotros, que a veces en las buenas nos acordamos y en las malas nos acordamos, y en las buenas no nos acordamos. Pero Dios dice la continuidad, vuélvelo a leer: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va ¿qué? Contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahí habla de una continuidad, habla de una permanencia, habla de que Él está con nosotros, ha estado y estará siempre en nuestras vidas. Amén, iglesia. ¿Qué dice Hebreos, por favor? Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13. ¿Ya lo tiene ahí? Hebreos 13, verso 5. ¿Qué dice el Señor? Sea vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienes ahora. Ya aquí si hay un problema, pare ahí, no siga. Dice: no sea vuestra avaricia, sino contentos con lo que tienes que ahora. El problema está ahí en el ser humano, que el ser humano nunca es conforme con lo que tiene. Nunca somos conforme. Que entre más tenemos, más queremos. Y entre más consigue, más quiere conseguir. Y el corazón del hombre nunca se sacia de los bienes que quiere tener. Amén, iglesia. ¿Estamos acá o no estamos acá? Léelo nuevamente, dice: sea vuestra costumbre sin avaricia. Y el corazón del hombre siempre es avariento. Entre más tiene, más quiere tener. Entre más compra, más quiere comprar. Porque la avaricia del corazón nunca lo hará feliz a él o a ella. Entonces yo siempre lo he llamado así: todo lo que le vendan lo quiere comprar, todo lo quiere acaparar. Están vendiendo por ahí un pedazo de fierro, yo lo compro, dice. Están vendiendo un burro tuerto, yo lo compro. Todo lo quiere comprar, porque es avariento, tiene la avaricia en su corazón. Nunca es contento con lo que Dios le ha dado. Yo siempre he dicho: no puede con el plato que tiene en la mesa y está echándole ojo al plato del vecino. ¿Qué haces mirando lo que no es tuyo? ¿O no es así? El vecino se compró un carro. No, yo tengo que comprar otro mejor. Yo no me voy a dejar. No. Ni por nada. Siempre la avaricia del corazón está vacío en el corazón del hombre, porque siempre va a querer más y más y más.
Y a veces se encargan en atesorar. Hay personas que son impulsivos compradores, llama eso, ¿no? Impulsivos compradores. Hay personas que les molesta el dinero en el bolsillo. No saben en qué gastarlo. Les molesta. Van por una parte y ven algo, ay, yo lo quiero, vamos. Ay, otro, yo lo quiero, vamos. No, nunca son conformes. Pero mire, sigue leyendo lo que dice. Dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, dice. Sea contento. Yo siempre le decía esta semana que pasó a una persona, todo lo quiere comprar. Le dije, hermano, ¿usted qué hace mirando el plato de al lado cuando el suyo no? Perdóneme la expresión que voy a usar. Así como le dije a él, se lo voy a decir acá. Le dije, no es capaz de tragar el plato que tiene en su mesa y si quiere ir a llenar otro plato que no es suyo. Y así veces sucede eso. Está el plato ahí y está echándole ojo al plato del vecino. Y es que esto, y es que esto. No, hermano, eso es pecado, hermano. Y eso puede impedir que entres al cielo. Porque la avaricia, el problema no es el dinero. El problema es el corazón del hombre que ama más al dinero que a Dios. Y dice la palabra, no lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré. El siempre de Dios está ahí. No te dejaré ni te desampararé. Contento con lo que tienes. Dios va a estar ahí en lo mucho y en lo poco. Dios te va a dar. Yo bien conozco una persona. Llegó el milagro menos el santo, que es del barrio. Y resulta que donde vendían una casa, ahí llegaba y la compraba. Y andaba preguntando. Y un día le dije, vecino, cómpreme mi casa. Dijo, ¿de verdad la vende? Le dije, sí. Dijo, no hablemos, yo se la compro. Y yo dije entre mí, no se la vendo. ¿Por qué? Y mire, compró como 6 propiedades y esta es la hora que quedó en la calle. Porque la avaricia muchas veces se vuelve tu propio enemigo. Pensáis acaparar todo y resultáis quedando sin nada. Es así. Hermano, usted no ha entendido que debe ser contento con lo que Dios le dio. Ustedes se acuerdan que el domingo les prediqué, es que dijo uno, ay, pastor, es que lo prohibido es lo más bueno, dijo. Y no puede con la esposa que tiene en la casa y se hijo de por fuera. ¿Es así o no es así? Tenemos que ser felices y agradecidos con lo que Dios nos da. Pero ¿qué vemos acá? Dice, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. El siempre de Dios está ahí y estará siempre con nosotros. Pero hay otra vaina, vaya a Isaías. Dice, siempre te ayudaré. Pero dice, siempre te sustentaré. Esa palabra siempre te sustentaré viene a mi mente cuando alguien lo alimenta a usted. Cuando alguien de pronto usted tiene hambre y no tiene nada y de pronto alguien le bendice a usted para con comida. Habla de sustento, pero también dice que alguien te quitará la carga, tomará tu carga en su lugar. Dice Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, pero mira lo que me impacta ahí. Sigue otra palabra, dice con la diestra. ¿Qué es la diestra? La diestra en la Biblia es la mano derecha. Dice que Cristo está sentado a la diestra de ¿quién? Del Padre. La mano derecha. ¿Y qué significa la diestra?
dice que Él estará con nosotros. Él nos levantará porque dice que el Padre y el Hijo está a la diestra. Y nosotros dice que también nos sentaremos a la derecha de Cristo, a la diestra. Él estará ahí para sostenernos. Él estará ahí para levantarnos. ¿Qué más dice? Salmos 16, por favor. Vamos a ver la diestra. Salmos capítulo 16. Mire lo que dice el salmista ahí en el verso 8. Está hablando de la diestra. La diestra significa la mano derecha. Y la mano derecha tiene poder y autoridad. Dice Salmos 16:8. A Jehová, dice el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Quién va delante de ti? ¿O en quién está tu confianza? Porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice. El siempre de Dios está ahí. Qué hermoso, ¿sí o no? El salmista dice que Jehová está a mi derecha, dice. Que Él, Padre, el Hijo está a la derecha del Padre. Y la mano derecha bíblicamente habla de la justicia y del poder de Dios. Eso es lo que habla la Biblia, la mano derecha. Habla de la justicia y del poder. Y por eso dice el salmista, yo estoy firme porque estoy a la diestra del Señor. Ahora pregunto, ¿en quién confía usted? Muchas veces confiamos más en nuestra capacidad, confiamos más en nuestro dinero, que entre más tenga plata en el bolsillo, más poderoso soy muchas veces. Y déjame decirte, le voy a citar un texto que dice en Apocalipsis capítulo, dice, por tanto te aconsejo que vengas de mí y compres oro refinado, dice. Y no sabes, dice, usted sabe dónde está ese texto. Yo se lo voy a citar, pero no le voy a decir dónde está. Está en Apocalipsis, ya le dije. Y por tanto dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado, dice. Porque tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Y el Señor le dice, mas no sabes, le dice, que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice. Mira, esta persona dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice, yo quiero decirte algo, que a pesar de lo que tienes en tu riqueza, a pesar de lo que eres, tú personalmente, delante de mí eres un miserable, dice. Un pobre, ciego y desnudo, dice. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Ah? Ahí le habla a uno de las iglesias de Éfeso. ¿Sí estamos ahí? Ah, bueno, ya lo cogieron, Apocalipsis 2. Son atentos los muchachos. Entonces, ¿qué habla de la diestra? De la mano derecha, de la justicia y del poder. Y el salmista sigue diciendo en el Salmo capítulo 63. Mira lo que dice. Salmo 63, verso 8. Está mi alma pegada a ti. ¿A dónde la tiene pegada? A tu diestra. ¿Tu diestra qué? Me ha sostenido, dice. Mire, yo siempre he dicho esto. Cuando una persona se desprende de Dios, ya su alma no está pegada a la diestra de Dios. Ya no está pegado el corazón de él a Dios. Así digamos nosotros que yo creo en Dios, que yo confío en Dios, que yo amo a Dios, pero el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice. O sea, su alma está fuera, lejos de mi diestra, dice. Cuando nuestra alma, dice el salmista, que está pegada a Dios. Cuando yo me pego a Dios, encuentro paz, encuentro descanso, encuentro tranquilidad. La diestra también tiene que ver con la connotación de la presencia
de Dios. Entonces, estás a la diestra, está en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, venga lo que venga, Dios te dará la fortaleza, porque viene el siempre de Dios ahí. ¿Estamos, iglesia? Salmo 110, por favor. Estamos en la diestra todavía ahí. Vaya a Salmo 110. Mira lo que dice ahí. Cuando tú estás en la diestra de Dios, dice verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate ¿a qué? A mi diestra, o sea, a la derecha del Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Aquí le dijo el Señor, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Y Él es el que nos da la fortaleza. Escuche esto aquí, iglesia. No hay enemigo que pueda ganar una batalla cuando Dios está contigo. No hay enemigo, ni el mismo diablo puede derribarte cuando Dios esté contigo. Porque de Dios es la batalla, de Dios es la victoria, de Dios es la fortaleza, de Dios es la esperanza, de Dios es el siempre que estará ahí conmigo, sin importar, levántese quien se levante o vengan contra mí. La palabra de Dios dice, caerán 1000 y 10,000 a ti, mas a tu diestra nadie llegará, y ninguna plaga tocará tu morada, porque Dios está contigo. Dele ese aplauso al Rey. Dice Isaías 41, verso 10, que estamos en la parte ahí. Hemos encontrado siempre, siempre. Ya leímos lo que es siempre, ya vimos lo que es la diestra. Ahora vamos, dice, con la diestra de mi justicia. ¿Sí lo tiene ahí? El texto dice, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando pensamos en la justicia, pensamos en la santidad y en el poder y en la justicia de Dios. Y déjame decirte esto. Un día el Señor Jesucristo vino como un humilde cordero, al cual el mundo le bofeteó, le escupió, le traspasaron su corazón, porque el pueblo de Israel esperaba a un rey armado que entrara con tanques de guerra, con misiles, con ametralladoras. Pero de repente el siempre de Dios venía. ¿En qué venía el siempre de Dios? En un burro. El siempre de Dios. ¿Y qué venía? A traer paz. ¿A quién? A Jerusalén. Dice que entró ahí Jesús en un pollino. Pero cuando dice acá que la diestra y la justicia de Dios, esto me enseña a mí que por la justicia de Dios, por la diestra del Señor, tenemos entrada al Padre. Cuando Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario y muere ahí, el velo se rasga y nosotros tenemos entrada directamente al Padre por la justicia de Dios. Él nos hace justos, porque ningún hombre es justo por sí mismo. La justicia nuestra, la justicia del hombre, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia. Nuestra justicia es así, como trapo de ¿qué? De inmundicia, dice la Biblia. Entonces, la justicia de Dios es santa. La soberanía de Dios es santa. El poder de Dios es santo. Y mire lo que dice Isaías terminando acá. 64, verso. Busque Isaías 64, por favor. Solo la justicia de Dios nos hace santos delante de Dios. Y Él dice que Él es el que nos justifica y nos presenta aceptos delante del Padre. Solo la justicia de Dios. Isaías 64, verso 6.
Léalo ahí, por favor. Mire, aquí Dios nos muestra nuestra justicia. Dice, si bien todos nosotros somos, ¿qué? Esa es nuestra justicia. Dice, y todas vuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, nadie es justo. Nadie puede decir yo soy justo, no hago nada, ya no peco. Porque la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caminos todos nosotros como la hoja y caímos, dice, perdón. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento, dice. La pregunta es, ¿quién puede declararse justo delante de la justicia de Dios? Nadie. Cuando Él viene a la cruz, entonces Él toma nuestro lugar y nos presenta justos delante del Padre, porque merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, merecíamos el juicio, merecíamos la ira de Dios, merecíamos ser condenados y aún merecíamos haber sido echados hasta el mismo infierno. Pero el Señor, con su amor, envía a su Hijo amado, y por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó, ojo aquí, amó la justicia de Dios, ama al pecador. Y dice, amó al pecador y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que reciba la justicia a través de Cristo será justificado por el poder del Cordero de Dios. Y Él es el que nos hace justos. Cuando llegamos a Cristo, como sea en pecado, en iniquidad, Él nos hace justos, nos lava, porque la sangre de Cristo limpió todos nuestros ¿qué? Pecados y nos hizo libres por el poder y el amor, la justicia de Dios en nuestras vidas. Dale ese aplauso al Rey, iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.